Y otra de las teorías que manejan las autoridades sobre la toma del Palacio de Justicia está precisamente relacionada con un supuesto nexo que tuvo la guerrilla del M-19 con el cartel de Medellín y Pablo Escobar. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, reveló en entrevista para Red Más Noticias detalles de ese supuesto nexo criminal. Este es un informe especial de Juan Carlos Giraldo. Todo tiene relación con la Ley 27 de 1980, por medio de la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos, suscrita el 14 de septiembre de 1979. El M-19 lleva a Pablo Escobar a Nicaragua, que es donde le toman las fotos a Pablo Escobar y a Jorge Luis Ochoa Vázquez, se las toma a Barry Seal. Allí es donde se finiquita la toma al Palacio de Justicia. Cuando Pablo Escobar regresa a Colombia, cuando se da cuenta que Barry Seal traiciona al cartel de Medellín, ahí empieza a caminar la toma al Palacio de Justicia, porque en el Palacio de Justicia se iba a negociar la no extradición. Los extraditables, como se les conocía a los grandes cabecillas de los carteles del narcotráfico de Colombia, mostraron con discursos amenazantes y fuego al Estado colombiano su desacuerdo con la extradición de colombianos a Estados Unidos. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia. ¿En qué incidía él? En que mataron la mayor cantidad de magistrados. Allí murió la inteligencia de la justicia. Precisamente de allí nace esta hipótesis. Pablo Escobar y sus hombres se habrían concertado con el M-19 para financiar la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia la manejó Pablo Escobar en las tres cabezas del cartel de Medellín, que era el mexicano, Jorge Luis Ochoa y él. Se sabía que iba a haber un operativo grande y que se iba a gastar $2 millones. El plan A era acorralar al presidente Belisario Betancur Cuartas y el plan B era matar la mayor cantidad de magistrados dentro del Palacio de Justicia y quemar los expedientes. La Comisión de la Verdad, en su informe final entregado en el año 2009, reveló como parte de su investigación las cartas amenazantes que llegaron a manos de los magistrados que tenían en sus manos la extradición. Respetado doctor, el tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia. Esa investigación además aseguró que se logró demostrar que Carlos Pizarro, dirigente del M-19, compartía con los llamados extraditables la idea de quemar el Palacio de Justicia para impedir una cárcel en los Estados Unidos para los narcotraficantes colombianos. $1 millón para el M-19 por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y $1 millón adicionales por destruir todos los archivos. No fueron los únicos que han hablado de esta hipótesis. Virginia Vallejo, presentadora de televisión y quien afirma haber tenido una relación sentimental con el jefe del cartel de Medellín, también habló de esa alianza para tomarse el palacio. La expresentadora de televisión Virginia Vallejo, que se ha manifestado como muy cercana por otra razón a Pablo Escobar, ha dejado entrever su conocimiento de la relación que él mantuvo con dirigentes del M-19 antes del asalto al Palacio de Justicia. El propio hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, en entrevista para Palabras Más con Álvaro García, dejó claro que en efecto el M-19 recibió dinero del cartel de Medellín para la toma y que a cambio le regalaron la espada del libertador Simón Bolívar, que después se le devolvió a esa guerrilla. Se les había olvidado que se le habían regalado a Pablo en agradecimiento por la financiación que él tuvo en la toma del Palacio de Justicia y el apoyo logístico y financiero. También lo hizo en su momento el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro. Pero por Dios, si es que la presencia del narcotráfico en el asalto al Palacio de Justicia es causa eficiente, causa determinante del asalto. Dicho en términos bien concretos, si el narcotráfico no financia ese asalto, si no tiene interés como lo tenía en la extradición, el asalto no hubiera tenido lugar. Así de elemental, así de sencillo. Después de muchos años, Popeye reveló que el plan sanguinario de Pablo Escobar en realidad era en contra del poder legislativo del país. Porque Pablo Escobar les dijo, esa toma no sirve. ¿Por qué? Belisario Betancur no va a pelear por la justicia. Los va a dejar matar a todos. Tómense el Senado de la República, porque ahí está la clase política. Y Belisario Betancur Cuartas va a pelear por la clase política y va a negociar. El M-19 le dijo a Pablo Escobar que no, porque ya tenían infiltrada la cafetería del Palacio de Justicia. Ya ellos tenían muy bien estudiado el Palacio de Justicia. Entonces Pablo Escobar dice, bueno, pues vamos a financiar esto, vamos a trabajar. En Medellín se recogieron armas. Hoy, el único de los hombres del cartel de Medellín, quien asegura conocer la verdad, afirma que está dispuesto a ir a la justicia si así lo solicita para esclarecer los hechos de tiempo, modo y lugar en los que se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia.
Y nos acompaña hoy también el doctor Alfonso Gómez Méndez, quien fue testigo de primera mano también de esos hechos de hace 30 años, pero además, doctor Gómez Méndez, testigo de primera mano, pues también como ciudadano, pero de manera emocional, porque para ese entonces quien trabajaba con usted era el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jessy Reyes, quien hoy, pues increíblemente, es ministro de Justicia cuando tienen que pedir perdón el gobierno por el caso del Holocausto del Palacio. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila. Sí, desde ese punto de vista, pues dijéramos que tuve una relación muy cercana, pues, el país lo conoce suficientemente, el doctor Reyes Echandía fue como mi maestro, como mi mentor, mi mecenas. Cuando yo llegué de Chaparral aquí a Bogotá, él es el que me abre las puertas de todo. Y sí, yo tenía oficina en ese caso, en esa época con Jessy, vivimos la situación ahí, obviamente angustiados todo el día. Inicialmente no tanto, porque creíamos con los antecedentes que si en el gobierno de Belisario Betancur, de Julio César Turbay, que tenía fama de ser disque mano dura con la guerrilla y que además era muy cercano a los militares, ¿sí? El gobierno de la mano dura negoció, dialogó una salida incruenta. Pensamos que era algo que iba a ocurrir algo parecido. La angustia nuestra fue ya después de las 4:30 o 5 de la tarde. Doctor Gómez Méndez, usted que además fue testigo, pero tiene una mirada macro por todos los cargos que ha ocupado en el gobierno y en el Estado colombiano. ¿Es creíble esa versión y esa hipótesis que estábamos viendo entregada por alias Popeye, que la razón por la cual el M-19 se toma el Palacio de Justicia, entre otras cosas, es para quemar los expedientes y además porque en ese momento se estaba pues hablando de la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos? ¿Esa hipótesis para usted es válida? Pues mire, es muy triste que la historia de este país la estén haciendo los delincuentes. Aquí los líderes no hacen memorias, entonces la memoria hace Popeye, el Mugre, Icopor, la Garra, o sea. Entonces, yo veo en esto, no veo consistencia. Ahora, no descarto que el M-19 haya podido tener nexos con el narcotráfico, muy probablemente. Pero hablemos brevemente de la extradición. A ver, se hablaba de que quemar los expedientes. ¿Cuáles eran los expedientes? Los expedientes de trámite de extradición que están en la Corte, de los cuales queda copia en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería. Eran muy torpes si hacen todo esto para quemar unos expedientes que fácilmente se podrían reconstruir. Es cierto que esa Corte mantuvo una posición muy enhiesta porque no quiso tumbar el tratado de extradición. Ahora, había también, si eso se trata, el presidente de la Corte tenía llamado indagatoria al ministro de Defensa de la época por las torturas a Olga López. Es posible que haya habido esa participación, pero eso no se estableció totalmente. Pero veo muy difícil creer que solamente fuera quemar unos expedientes. Y permítame un minuto, porque esto es dramático lo que pasa con la extradición. Supuestamente, la toma del Palacio de Justicia, según se dice, es porque los narcos querían tumbar la extradición. Acuérdense que el grupo de los extraditables amenazaban a los magistrados, etcétera, etcétera. Ese Estado no negocia, no dialoga, deja matar a los magistrados. Pero luego, ese Estado es el mismo que incluso a través de la Constituyente le quitó la extradición de encima a Pablo Escobar. Mire la cruel ironía de nuestra historia. Doctor Méndez, usted después ocupa el cargo de procurador, pero antes de los hechos del Palacio de Justicia, pues existe una ley de silencio que entorpeció mucho las investigaciones y usted es de las personas que empieza a liderar esa investigación del Palacio de Justicia y a romper el silencio. ¿Con quién se encontró usted que frenó mucho la investigación? Mira, yo diría que, aun cuando es casi un lugar común, pero todo el establecimiento. Decirle lo siguiente, yo hice un debate como representante de la Cámara. Me tocó casi que armar una zafarrancho en la Cámara porque me querían ahogar el debate. Me acuerdo que la mayoría de los parlamentarios presentaron una proposición diciendo que en homenaje a los magistrados caídos, porque yo lo hice el 6 de noviembre del 86, no hagamos el debate. Y en ese debate ya quedó claro el tema de la vigilancia, el tema de no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes, el tema de cómo se produjo el incendio, el tema de la desaparición de Irma Franco. Luego, como Procurador General, en el 90, la Procuraduría toma una decisión, es la decisión de destitución disciplinaria del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano por
aplicación ya del derecho internacional humanitario que regía en Colombia desde 1960, por no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes, por torturas, por la desaparición de Irma Franco. ¿Cuál fue el resultado de eso? El Senado me hace a mí un debate en contra. Podría escribir un libro con todas las columnas y los editoriales en contra. Recibí marconis en donde me decían que me iban a colgar en la Plaza de Bolívar. Y lo digo con respeto, los medios en esa época no fueron solidarios con el procurador. Yo tuve que retirarme de la Procuraduría, incluso con esta carta, que quisiera, si tengo tiempo, leer este párrafo de mi carta de renuncia al presidente Gaviria, por favor, porque sentí que no tenía respaldo político. Dice, ojalá quienes ahora, por motivos puramente electorales, enjuicien con razones políticas la vigencia del Estado de Derecho y cuestionen el que se pidan explicaciones a funcionarios públicos por torturas, por desaparición de personas o por no tener la debida consideración con la vida de los rehenes injustamente comprometidos en situación de conflicto armado, no encuentren en el futuro fundados motivos para arrepentirse por el daño que tales actitudes le causen a la vigencia del Estado Democrático de Derecho. Esto lo escribí en mi renuncia como procurador en noviembre de 1990. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ese párrafo que usted está leyendo es testimonio de una época en la que se veía desde una perspectiva este hecho, que es la época en la que los culpables eran solamente la guerrilla y el establecimiento había defendido la democracia, maestro. Hoy, con 30 años de distancia, vemos que todo el mundo tiene rabo de paja. Es decir, que hay un M-19 que con vínculos o sin vínculos con el narcotráfico cometió una torpeza infinita desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional y es corresponsable de este gran holocausto. Un gobierno que fue incapaz de negociar, se le fue la situación de las manos y yéndosele la situación de las manos permitió técnicamente, por acción o por omisión, un golpe de Estado temporal. Y unas fuerzas militares que no solamente se excedieron en todo lo que hicieron, sino que posteriormente, de la manera más ruin posible, dejaron todo totalmente barrido con mangueras de bomberos y demás para que no quedara evidencia de la magnitud de esto. 3 actores, todos con rabo de paja, y 30 años después no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación. Usted que ha sido procurador, que ha sido fiscal, que ha sido ministro de Justicia y que conoce el establecimiento por dentro, ¿qué nos pasa, como dirían en ciertos sectores? Lo que acabo de indicar, porque no había la tendencia a que no se dijera. Y de hecho muchas personas que hemos tenido que ver con esto, o unos están fuera del país, como la juez Jara, otros han recibido amenazas. Pero mira, 3 cosas que usted dice. Tal vez en lo único que tiene razón Popeye es en la infinita torpeza política del M-19, tomándose el Palacio de Justicia, creyendo que el establecimiento se iba a mover por los jueces. Segundo, es el único caso, óigase bien, el único caso en la historia de Colombia de toma de rehenes en el cual no se dialogó ni se negoció. Muchos años antes, cuando habían secuestrado a Fernando Londoño y Londoño, el Consejo de Ministros, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, le dio la orden al ejército de que se retirara una zona del departamento de Caldas para que pudiera negociar su secuestro. Luego, ya es bien conocido, no lo vamos a repetir, lo que pasó en la toma de la Embajada Dominicana, pero los rehenes, ¿quiénes eran? El nuncio apostólico, el embajador de los Estados Unidos y todos los embajadores. Viene el Palacio, no se dialoga, no hay espacio para el diálogo. Luego viene el secuestro de Álvaro Gómez y se vuelve a dialogar. Y después, cosa bien irónica, aquí se ha negociado con todos los delincuentes. Tanto se negoció con Pablo Escobar que se le hizo la cárcel como él quiso, se le permitió que más o menos cambiara la legislación y se le crearon las condiciones para que se volara y se cambió la Constitución y en la Constitución se prohibió la extradición, que fue por motivo por el cual mató a tanta gente.